Atención Colombia, la Corte Penal Internacional emitió orden de captura internacional contra el genocida Netanyahu. Petro está en el lado correcto de la historia y nomás esta imagen en la final de la Liga Africana donde dice del lado correcto de la historia y aparece la imagen gigante de Gustavo Petro en una valla donde dice paren el genocidio, señores. Ya era hora. Definitivamente la Corte Penal Internacional se demoró muchísimo con esta orden de captura. Pues la Corte Penal Internacional está solicitando estas órdenes de detención contra el líder de Hamas, Yahya Sinwar, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra de Gaza, según declaró este lunes el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, en una entrevista exclusiva para CNN. Khan explicó que la Corte Penal Internacional también solicita órdenes de detención contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, así como contra otros dos altos dirigentes de Hamas, Mohamed Diab y al-Masri, estos conocidos por líderes políticos de Hamas. Las órdenes de detención contra estos políticos israelíes suponen la primera vez que la Corte Penal Internacional apunta al máximo dirigente de un Estado aliado de Estados Unidos. La decisión sitúa a Netanyahu en compañía del presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra quien la CPI dictó una orden de detención por la guerra de Moscú contra Ucrania. Un grupo de jueces de la Corte Penal Internacional estudiará ahora la solicitud de Khan de las órdenes de detención. El mundo quedó conmocionado el 7 de octubre cuando la gente fue arrancada de sus habitaciones, de sus casas y de los distintos kibbutzim de Israel, dijo Khan a Al-Mapor. Los cargos contra Netanyahu y Gallant incluyen causar exterminio, causar inanición como método de guerra, incluida la denegación de suministros de ayuda humanitaria, atacar deliberadamente a civiles del conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó como un ultraje la decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. En su intervención del lunes en una reunión del grupo parlamentario de su partido Likud, Netanyahu dijo que la solicitud de órdenes de detención de La Haya es un ultraje político. No nos disuadirán y seguiremos en la guerra hasta que se liberen a los rehenes y se destruya a Hamas. Más temprano, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, calificó de escandalosa la decisión. Katz dijo en un comunicado, la escandalosa decisión del fiscal general de la Corte Penal de La Haya es un ataque frontal sin límites contra las víctimas del 7 de octubre y nuestros 128 rehenes en Gaza. Dijo que la decisión pretendía ante todo atar de pies y manos al Estado de Israel y negarle el derecho de la autodefensa. El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó de más que indignante la decisión. Herzog publicó en su cuenta X, el anuncio del fiscal de la CPI es más allá de lo indignante y muestra hasta qué punto el sistema judicial internacional está en peligro de colapsar. Esta medida unilateral representa un paso político unilateral que envalentona a los terroristas de todo el mundo y viola todas las normas básicas del tribunal. Los dirigentes de Hamas son dictadores opresores, culpables de lanzar asesinatos en masa, violaciones en masa y secuestros en masa de hombres, mujeres, niños y bebés. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como indignantes las solicitudes de orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra líderes israelíes y se comprometió a apoyar a Israel en una declaración emitida el lunes por la tarde. Ustedes saben que Joe Biden le vende pues armamento a Israel, lo apoya también bélicamente. Entonces, ¿qué podemos esperar de la respuesta de Estados Unidos? Hamas también apunta contra el fiscal de la CPI. Por su parte, en un comunicado emitido el lunes, Hamas afirmó que condena enérgicamente los intentos del fiscal de la CPI de equiparar a las víctimas con los agresores, emitiendo órdenes de captura contra varios dirigentes de la resistencia palestina sin base igual. Entonces esto es por parte y parte, señores, pero el señor Netanyahu tiene orden de captura internacional. Vamos a ver si alguien decide colaborar y entregarlo a la justicia. Y pues aquí dicen varias personas. La Corte Penal Internacional emitió hoy órdenes de arresto contra el líder genocida sionista Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant. Escuchemos qué dijo el señor Khan sobre estas órdenes de captura. Conduct took place alongside attacks that killed civilians, including people queuing for food, the obstruction of aid delivery by humanitarian organizations, and attacks on aid workers that forced many of those same humanitarian organizations to either cease operations or limit their life-saving efforts in Gaza. The tragic effect of the use of starvation as a method of warfare against Gaza's civilian population is acute, it's visible, and it's widely known, and it's confirmed by multiple witnesses and victims, including local and foreign medical doctors. That starvation has caused and continues to cause deaths, malnutrition, dehydration, and profound suffering among the population. Famine is already present in some areas of Gaza, and it is imminent in others. My office charges
Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. That's what we allege. As I have repeatedly underlined, since last year in Egypt, in Israel, and in Palestine, and again this year, those who do not comply with the law should not complain later when my office takes action based upon solid evidence. That day has come. Today we underline in the clearest possible fashion that international law and the laws of armed conflict apply to everyone. Bueno, estas son las palabras de pues el señor fiscal de la Corte Penal Internacional y pues esperemos a ver qué pasa con estos señores, a ver si se ejerce esta orden de captura contra Netanyahu. Tremendo, señores, se va calentando esta guerra que lleva varios meses, ¿no? Por otro lado, resulta que se está presentando una guerra a cuartel en el Cauca, señores. En Morales, Cauca, pues allá llegaron disidencias de la FARC a atacar de todas las formas, señores, la estación de policía, el Banco Agrario y demás. Pues el presidente Petro ordenó un Consejo de Seguridad Permanente en la zona del Cauca y dice lo siguiente: no toleraremos que se siga atemorizando a la población. Entonces muchos uribistas están diciendo que se volvió a la época de Pablo Escobar y demás. Pero es que recordemos, colombianos, Gustavo Petro está dando golpes contundentes a las economías ilícitas y esta gente está súper desesperada y toma como represalia a la gente humilde de estas poblaciones. El jefe de Estado pidió al ministro de Defensa y a la cúpula militar desplazarse de inmediato a la región de este país. En medio de la ola de violencia que tiene aterrorizados a los habitantes del departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro rompió su silencio e impartió las primeras medidas. En su cuenta X, el mandatario colombiano ordenó al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y a la cúpula militar desplazarse de inmediato a esta zona del país para instalar un Consejo de Seguridad Permanente. Él dijo textualmente en su cuenta X: es inaceptable la situación en Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un Consejo Permanente de Seguridad. La postura del jefe de Estado se dio luego de que el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC se ensañó pues el lunes desde muy temprano contra la población civil y la fuerza pública en el departamento del Cauca, en donde el municipio de Morales fue el blanco de un cruento ataque guerrillero que deja hasta ahora un saldo de 2 policías muertos. En medio de la angustia, los uniformados de la estación de la policía, que valientemente repelían el ataque, clamaban por ayuda, especialmente apoyo aéreo. Pero, oh sorpresa, los uribistas y la señora Katy Jubinao salió a atacar al presidente Gustavo Petro. Los uribistas piden la renuncia del ministro de Defensa. Y también cambiaron al señor director de las fuerzas militares y ahora se están quejando de que por qué lo sacaron. Son doble moral estos uribistas, señores. Katy Jubinao, por ejemplo, salió diciendo: lo que está pasando con la seguridad en los territorios y el regreso de las tomas guerrilleras, esto no es verdad, el regreso de las tomas guerrilleras no se da porque sí, las decisiones de este gobierno han sido improvisadas e inconvenientes. Esta señora ya parece una Vicky Dávila, ¿no? Arrancando gobierno, le otorgaron estatus políticos al Estado Mayor Central de forma temeraria e irresponsable. Ni más ni menos resucitaron a las FARC, sin ningún fundamento técnico ni político. Nombraron al desastroso Danilo Rueda, quien en el primer año fue permisivo y negligente con los grupos armados, elevándolos y dándoles un estatus que nunca debieron tener. Concedieron ceses bilaterales de forma arbitraria sin método de verificación, lo que permitió a grupos ilegales expandirse hasta en un 40% en el primer año de gobierno. La oficina del Alto Comisionado para la Paz va por un lado y Mindefensa va por el otro. No hay diálogo ni articulación, como que ha quedado en evidencia en varios episodios. Cuando un gobierno se rodea de personas que no tienen el conocimiento para sus cargos, cuando toman decisiones improvisadas sin fundamento técnico, cuando creen que la paz es un discurso que no requiere de método ni de rigor, el país retrocede. Iván Duque decidió hacer trizas la paz con voluntad y mezquindad. Gustavo Petro ha continuado esta senda por la vía de la incompetencia. A lo que le responden a Jubinao porque ya se dieron cuenta cómo es. Jajaja, esta está muy convencida que los uribistas le van a sacar en las próximas elecciones. La moza de las EPS ya está en campaña.
Otra persona dice, creo que la señora Jubinado del centro político le falta al menos dos cosas. Primero, investigar cómo la derecha le entregó el territorio al Cauca. Segundo, desde la comodidad de una oficina es muy complejo saber la verdadera lucha por el poder del tráfico del polvo blanco. Esto es lo que se está pues peleando allá, ¿no? Porque desde el Cauca sacan toneladas, estas poblaciones son bastante cocaleras y pues esto la señora Jubinado pues lo ignora, ¿no? Solo para atacar al gobierno de Petro. Aquí pues hubo respuesta de Alejo Bergel que le dijo a Katy Jubinado sobre su mensaje. Hay que ser muy jue madre para salir a hablar de tomas guerrilleras al mejor estilo de María Fernanda Cabal, cuando evidentemente esto no está sucediendo. La Jubinado terminó su transformación. Pues lastimosamente sí, ya Jubinado no se puede declarar ni de centro, ni progresista, ni para nada que se le parezca. Esta señora ya hace parte de la oposición rancia de este país, de la derecha extrema. Vicky Dávila, por supuesto, salió diciendo, lo sucedido en Morales Cauca fue una toma terrorista de las FARC. Las imágenes son devastadoras. Los criminales se robaron al Banco Agrario como ocurría hace más de una década. Hay uniformados, asesinados y terror, ¿no? Y muestra las imágenes de esta toma guerrillera, de lo que pasó en la estación de policía afectada y pues de todo esto que está ocurriendo en el Cauca, señores. Y pues aquí le dicen a la señora también Vicky Dávila, hace más de una década, Vicky, en el 2021, recuerden, camioneta oficial de la policía fue destruida en ataque a la fuerza pública en el Cauca. ¿Quién gobernaba en esa época? El gobierno de Iván Duque, ¿no? 3 policías heridos en el ataque armado en el sur del Cauca. Gobierno también de Iván Duque. Entonces no vengan aquí a decir que esto no se veía hacía más de 10 años. Miguel Uribe Turbay, el ministro de Defensa debe renunciar de manera inmediata. Mantenerlo en el cargo es aplaudir la mediocridad y seguir jugando con la vida de los ciudadanos. Esto es lo que está viviendo el Cauca y el sur occidente del país, ¿no? Este señor pide la renuncia de Mindefensa. Aquí María Fernanda Cabal, por supuesto que no pierde puntada sin dedal, dice, van más de 2 horas de ataque terrorista en Morales Cauca. ¿Dónde está el ministro de Defensa? No les importa el Cauca porque no les genera votos. Esta es la realidad. Es increíble cómo esta señora pues se trae a afirmar esto y que no les importa el Cauca cuando Gustavo Petro está muy interesado en el Cauca para sacar toda esta gente de Taraquetos y toda esta gente de las FARC que pertenece allí y que sigue manteniendo este negocio ilícito, pero que se le está cayendo con economías ilícitas. A las FARC le duele lo que está haciendo el gobierno. Por algo están haciendo esto. Esto no lo hacen porque sí, señores. Alejo Herrera dice, yo sigo sin entender a la derecha colombiana de verdad. ¿Cómo es que atacan las intenciones de paz del gobierno para evitar más sangre en Colombia mientras se quejan por la guerra, pero piden que se le dé solo bala a los bandidos? En serio es difícil comprender tanta incoherencia. Y es verdad, son bastante incoherentes, ¿no? Piden guerra, piden que manden todo el ejército y ahora que se está dando esto, pues dicen que no, que toca, mejor dicho, evitar esto, que definitivamente, señores. Y pues resulta que en las últimas horas el general Luis Emilio Cardoso fue designado por el presidente Gustavo Petro como nuevo comandante del ejército en reemplazo del general Luis Ospina. ¿Esto por qué? Porque no ha tratado de controlar el orden público en el Cauca. ¿Y qué pasó? Que el uribismo salió a atacar esto que pasó, hizo cambio de este comandante porque seguro no le está funcionando, pero ellos quieren es la cabeza del ministro, señores. Andrés Forero, por ejemplo, dice, Gustavo Petro sigue descabezando al ejército mientras mantiene su cargo al nefasto ministro de Defensa. ¿Se dan cuenta? Son muy incongruentes. Pues a esto Alejo Vergel dice, no me crean tan pendejo. Ahora resulta que a estos bobos uribistas les gustaba el anterior comandante del ejército y Petro descabeza a la institución al retirarlo. Primero piden que renuncie el comandante. Listo, lo sacan. Después se quejan porque lo sacaron. Es falta de discurso de estos, ¿no? Ellos atacan o porque sí o porque no. Por otro lado, la periodista Paula Herrera salió a criticar bien contundentemente a la señora Vicky Dávila, y esto porque esta señora de Géneco está utilizando el medio de Revista Semana pues para catapultar su carrera política, para lanzarse a una posible candidatura a la presidencia en el 2026. Linsky no le dice nada porque él está detrás de todo esto. No nos crean tan pendejos que Vicky Dávila tiene el poder para poner una propuesta de la señora Vicky Dávila en una portada de Revista Semana con sus 10-10-10. Esto no es así. Gilinski la apoyaría económicamente, señores, y movería todas las palancas para montar este banquero a la señora de Géneco. Pues Paola Herrera salió a criticar esta posición con toda y le dijo, todo el periodismo debería rechazar lo que está haciendo con la revista Semana, ya saben quién, y yo lo rechazo. Es un vulgar abuso y un daño inmenso al oficio del periodismo. Lo que está haciendo Vicky Dávila es realmente vergonzoso para esta profesión.
Aquí también usuarios dicen, pero no solo Semana, es El Tiempo, pues que es de Sarmiento Angulo, RCN, que es de la parte de Ardila Lule, Caracol Radio, de los Santo Domingo, y la gente que maneja el poder de los medios de comunicación. Por eso no toca, pues, creer en todo lo que dicen estos medios, ¿no? Sin embargo, después obtuvimos, pues, la respuesta de la señora Vicky Dávila, que se ofendió con esto, ¿no? Estos son los periodistas que atacan a Semana, el medio que ha destapado los peores escándalos del gobierno. ¿Está claro por qué? ¿Qué opinan? Y publican un tuit de Paola Herrera borrándole la fecha que dice: qué larga jornada, gracias por todo y a todos, los quiero y estoy muy feliz por el triunfo de Petro, hasta mañana. Y todo el mundo se pregunta si Paola Herrera era petrista o si es de izquierda, sabiendo que nosotros hemos conocido sus investigaciones, fue la que destapó los 70.000 millones de Karen Audinen, pero pues la señora Vicky Ávila intenta creer que el pueblo es estúpido. Y pues aquí le dicen, sus análisis están para prekinder. Dígame, señora Vicky Ávila, ¿usted a quién defiende con su periodismo? ¿Al santo de Uribe, que está a punto de ir nuevamente a la cárcel? Esos son sus amigos, por supuesto. O al periodismo verdadero que no tiene tibios, ¿no? Otra persona le dice, ahora Vicky Ávila posa de castrochavista perfilando y amenazando periodistas. La verdad, Vicky, y yo viendo una diferencia entre Paola y usted, es que Paola es una verdadera periodista, objetiva e imparcial, mientras que usted no es ni lo uno ni lo otro. Recuerde que cuando la llamaron los Gilinski era una perdedora. De todos lados la echaron por bruta y se le olvidó, le preguntan acá, y al parecer sí, se le olvidó a la señora Vicky Dávila. Sí, pues Paola Herrera le respondió a la señora Vicky Ávila y le dijo, es un trino del 2011, cuando Petro ganó la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, la señora Vicky Ávila le borra la fecha, pues para asumir que fue del año 2022. ¿Se dan cuenta cómo intenta confundir a la opinión pública la señora Vicky Ávila? Y pues la señora Vicky Ávila después sigue ofendiendo. Todos los colombianos deberían rechazar a los periodistas activistas que ayudaron a elegir a Gustavo Petro, celebraron con él y lo siguen protegiendo. Ahora nos quieren intentar meter a Claudia López, que sería la continuidad de lo que estamos viviendo. Desde que entré a Semana me han querido tumbar, pobrecita. Aunque no hemos hecho sino crecer y crecer. No es nada nuevo. Tras 5 años siguen buscando el cómo tumbar a la pobrecita Vicky Dávila. Definitivamente, señores. Pero miren cómo se le cae la careta aquí a la señora Vicky Ávila, que la congresista, pues, Isabel Zuleta, le dice sus cuantas verdades. Escuchen esto y roten esta información. Con verdades, señores. Del 2026, aunque todo el tiempo Petro está tratando de insinuar que quiere quedarse. Y a veces lo niega, pero insiste, insiste. Tiene razón. Esta es la primera parte en la que le doy la razón, señora Vicky Dávila. Sí, algunos de nosotros sí queremos y lo decimos de frente. No es nuestro presidente Gustavo Petro el que quiere quedarse. Somos nosotros los que hemos estado abandonados por los otros gobiernos. Somos nosotros los que decimos debe quedarse, debe reelegirse, debe este proyecto político tener continuidad en el tiempo para que esos derechos que hoy se están reivindicando puedan por fin salir a flote con esas reformas, con la reforma pensional, con la reforma laboral, con la reforma a la salud, pero también con la reforma al Código Minero, pero también con la reforma al Código de Recursos Naturales, pero también con otros asuntos estratégicos como la tarifa, las tarifas diferenciales que necesita nuestro pueblo adolorido y tantos otros problemas, la reforma a la ley 142 y 143 de servicios públicos, y le podría hacer una lista larga. Sí, este proyecto político llegó para quedarse, para estar en el largo plazo hacia usted, a sus amigos, empresarios no de medias tintas, no le guste. Lo que es cierto es que el presidente no está por encima de la ley y la Constitución. Las guerras empiezan cuando los gobiernos creen que el precio de la agresión es barato. Y eso es lo que está sucediendo. No lo digo yo. Lo decían Ronald Reagan y Winston Churchill. Qué bueno hablar del precio de la agresión. Qué bueno hablar de la violencia acumulada. Qué bueno hablar de una historia, de un país que no ha tenido lugar para la diferencia. Eso que ustedes reclaman son lo mismo que nosotros reclamamos por décadas y décadas en este país. El origen de la violencia estructural, señora Vicky Dávila, y a quienes usted representa, es la exclusión social. No lo olviden. Bueno, tremendo video aquí de Isabel Cristina Zuleta, que realmente deja ver lo que ellos quieren ocultar. También los dejamos con esta opinión de Laura Restrepo, quien es políticamente acertada, es una escritora reconocida a nivel mundial. Mejor dicho, estas palabras van como anillo al dedo para la oposición, ¿no? No son aptas para ellos, pero realmente les cae. Cada palabra está bien puesta. Eso es lo que piensa también Margarita Rosa, pero Laura Restrepo lo sabe decir.
Vamos a escuchar lo que dice ella. De vocación de cambio y de reformas. Ahí vamos, no se puede juzgar por un solo momento. El gobierno del presidente Petro es un momento de ese largo proceso, un momento muy interesante porque es el ejercicio del poder. Yo creo que por primera vez un poder profundamente interesado en las causas populares, seguramente con errores. Estamos aprendiendo a gobernar, esta es la etapa en la que estamos pasando y creo que ese entusiasmo seguirá después de este cuatrenio porque el pueblo colombiano ha aprendido de paz, ha aprendido de sus derechos, a exigirlos. Yo creo que Petro, primero, es un hombre de una inteligencia asombrosa. Yo creo que tiene el carácter de líder nacional e internacional. Yo creo que Petro está diciendo cosas en el mundo que tienen que ver con la biodiversidad, con la sobrevivencia de la especie, con la crisis de la economía del mercado, con la apetencia de dinero, la apetencia de petróleo, de carbono, por encima de inclusive la propia sobrevivencia de la humanidad. Yo creo que es la primera vez que un gobierno que no sabe, bueno, y los presidentes anteriores, la clase política anterior, ¿qué entendemos por saber gobernar? Saber hacer negocios en beneficio propio, saber gobernar para la propia clase social, manejar el país a punta de violencia estatal. Si eso sabe gobernar, afortunadamente este gobierno no sabe hacerlo. Es decir, es la primera vez que la izquierda gobierna. También es comprensible que no lo haga bien. Y con una oposición que yo te diré sistemática, malintencionada, perversa, con un mecanismo que yo creo de verdad que es un golpe bajo, que es poner la frivolidad y los enredos de telenovela por encima de la discusión de los grandes problemas nacionales. Es que también está lidiando con muchos frentes. Y yo te digo una cosa, Patricia, ¿cuál es el país que sí va bien en este momento? En ese sentido, Colombia va estratégicamente orientada y tenemos un gobierno que tiene la lucidez. Ojalá el presidente y la gente que lo acompaña sepan manejar esa balanza de lo que es la democracia representativa de tal manera que quede algo de unas reformas que yo creo que por más polémica que haya sobre si el gobierno las maneja bien o mal, yo creo que nadie con 2 centímetros de ética puede decir que este país puede vivir en este estado de desigualdad y de pobreza de las mayorías y de injusticia tan brutales. Bueno, tremendas palabras aquí de la escritora Laura Restrepo. Dice unas cuantas verdades a esta oposición tan ignorante que pretende es hacernos ver que el gobierno va súper mal, ¿no? Se está tomando el control del departamento Cauca, que está invadido por estos villanos y estos delincuentes que trafican con droga, ¿no? Por eso les duele y por eso están tomando las represalias, pues este comando central. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y déjenos su like en este video. Muchas gracias.